¿Alguna vez has sentido que detrás de una sonrisa amable se esconde algo que no termina de encajar? Ese instante incómodo en el que todos parecen celebrar contigo, pero dentro de ti percibes un murmullo silencioso, una disonancia que no sabes explicar. Estás rodeado de felicitaciones, de palmadas en la espalda, de palabras dulces, y, sin embargo, tu intuición te susurra que no todo lo que brilla es sincero. Marcus Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña en medio de guerras y traiciones, ya lo sabía. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. No todos los pensamientos son puros, y no todas las palabras que recibes son reflejo de bondad. A veces, lo que escuchas es una máscara. Y detrás de esa máscara se esconde la envidia, el resentimiento, la inseguridad. Hoy quiero invitarte a un viaje distinto. No es un paseo superficial por frases bonitas, ni un catálogo de consejos de autoayuda. Es un descenso al corazón mismo de la filosofía estoica, a sus lecciones más prácticas y crudas, aquellas que han sobrevivido 2000 años porque nacieron en el campo de batalla, en la esclavitud, en la pérdida, en la soledad. Este viaje tiene un propósito: enseñarte a reconocer la envidia y el engaño en quienes te rodean, no para vivir con paranoia ni para sembrar sospechas, sino para proteger lo más valioso que tienes, tu serenidad interior. Imagina que avanzas por la vida como un caminante en un bosque. A tu alrededor, no todos los árboles son lo que parecen. Algunos ofrecen sombra, otros esconden espinas. Si caminas confiado sin observar, terminarás herido. Pero si aprendes a mirar con atención, a distinguir las señales sutiles, encontrarás senderos seguros y compañía auténtica. Esa es la promesa de este video: darte las herramientas para mirar con ojos más claros, para escuchar con un oído más sabio, para que tu alma permanezca intacta incluso en medio de la falsedad. No olvides esto: la envidia nunca se presenta diciendo, soy tu enemiga. Llega disfrazada de sonrisa, de cumplido, de aparente interés. El engaño tampoco se anuncia con tambores. Se infiltra en lo cotidiano, en un comentario inocente, en un gesto mínimo. Por eso necesitamos la lucidez estoica, porque sin ella caminamos ciegos entre lobos con piel de cordero. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has confiado en alguien que al final terminó dañándote? ¿Cuántas veces has compartido tu alegría para descubrir más tarde que se convirtió en objeto de burla o de resentimiento? El dolor de la traición no es nuevo. Es tan antiguo como la humanidad misma. Y, sin embargo, no aprendemos a protegernos porque confundimos la cortesía con la sinceridad, la apariencia con la verdad. Los estoicos nos recuerdan algo esencial. No es lo que los demás dicen o hacen lo que nos hiere, sino cómo elegimos responder. Esta es la clave. No podemos controlar la envidia ajena, ni podemos impedir que otros se vistan con máscaras. Lo que sí podemos es aprender a ver más allá, a interpretar las señales, a fortalecer nuestro criterio y a decidir con quién compartimos lo más sagrado: nuestra confianza. Este primer paso es un despertar. No quiero que termines este vídeo pensando simplemente, sí, hay gente falsa. Quiero que salgas con una determinación nueva, la de no volver a ser rehén de las palabras vacías, la de no regalar tu paz a quienes no saben celebrarla, la de no caer en la trampa de los cumplidos que esconden dagas. Cada minuto que pases conmigo en este recorrido será una semilla de claridad, y la claridad, cuando crece, se convierte en libertad. Te advierto, algunos de los signos que vamos a revelar quizá duelan, porque pueden hacerte pensar en personas cercanas, en amigos de años, en compañeros de trabajo o incluso en familiares. Pero es necesario atravesar ese dolor, porque solo la verdad libera. Los estoicos nunca buscaron la comodidad, buscaron la fortaleza. Y la fortaleza nace cuando ves el mundo como es, no como desearías que fuera. Así que te propongo un reto sencillo pero poderoso. Quédate hasta el final de este video. No te saltes ni un solo punto, porque cada lección será como una pieza de un rompecabezas, y solo cuando tengas las 10 piezas podrás ver el cuadro completo. Un mapa para identificar la envidia y el engaño, y al mismo tiempo, un espejo para reflexionar sobre tus propias actitudes.
Estás dispuesto a mirar de frente lo que otros prefieren ignorar. ¿Estás preparado para dejar de vivir engañado por apariencias y empezar a vivir guiado por la verdad? Si tu respuesta es sí, entonces escribe en los comentarios: estoy listo para el viaje. Ese será tu primer acto de valentía. Declararte preparado para caminar junto a la filosofía estoica, no como un espectador pasivo, sino como un aprendiz activo de la vida. Respira hondo, porque lo que viene no es ligero. Es una disciplina, un entrenamiento del alma. Como el soldado que afila su espada antes de entrar en combate, hoy afilaremos tu mente para que nadie, con sonrisas falsas ni palabras dulces, pueda quebrar tu serenidad. Y ahora avancemos al primer método. Porque la envidia y el engaño se disfrazan de muchas formas, pero siempre dejan huellas. Y quien aprende a observar, siempre encontrará la verdad. Hay un principio eterno que los estoicos repiten una y otra vez. No creas en las palabras, cree en los hechos. Porque las palabras son como humo. Se disipan, se moldean, se disfrazan. En cambio, las acciones son como la piedra. Firmes, resistentes al tiempo. Reveladoras de la esencia verdadera. ¿Cuántas veces has escuchado promesas que jamás se cumplieron? ¿Cuántas veces alguien te dijo: puedes contar conmigo? Y, cuando llegó la hora de la verdad, desapareció. El ser humano puede adornar sus frases con dulzura, pero en el momento de actuar, la máscara cae y la realidad se muestra desnuda. Marcus Aurelio lo expresó con una claridad brutal. Deja de perder tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. El emperador no hablaba de discursos, sino de coherencia. No de declaraciones, sino de comportamientos. Porque cualquiera puede proclamar virtud. Lo difícil es encarnarla. Piensa en esto. Un colega de trabajo te felicita efusivamente por tu éxito. Pero a tus espaldas, resta importancia a tus logros o incluso los critica. ¿Qué deberías creer? ¿Las palabras dulces o las acciones ocultas? La respuesta es obvia. Las acciones tienen un lenguaje propio, más claro y más contundente que cualquier discurso. Los estoicos entendían que la grandeza de un alma no se mide por lo que dice en público, sino por lo que hace en silencio, sin testigos, cuando no hay recompensa inmediata ni aplauso. Es allí, en lo invisible, donde se revela la verdad. Por eso, si quieres protegerte de la envidia y del engaño, observa con calma. Mira cómo actúa esa persona cuando piensa que nadie la ve. Observa cómo responde en los detalles pequeños, en lo cotidiano. Porque ahí no hay tiempo para preparar un guión, ahí aparece lo auténtico. La contradicción entre palabra y acción es el signo más claro de la falsedad. Quien te dice siempre estaré contigo, pero se ausenta en el momento de tus pruebas, no es leal. Quien te promete apoyo pero nunca da un paso concreto, no es confiable. La coherencia es rara, y por eso mismo, valiosa. Recuerda un principio estoico: la naturaleza no engaña. El fuego siempre quema, el agua siempre moja, la piedra siempre pesa. Solo los humanos hemos aprendido a decir una cosa y hacer otra. Esa fractura entre el decir y el hacer es la fuente de la desconfianza. Déjame plantearte algo. ¿Prefieres rodearte de personas que te llenen de frases bonitas o de personas que, con gestos concretos, sostengan tu vida cuando lo necesites? Todos respondemos lo mismo en teoría, pero en la práctica, seguimos dejándonos arrullar por palabras huecas. Es hora de despertar. Ejemplo claro. Un amigo que se jacta de ser como un hermano, pero nunca aparece cuando estás enfermo o cuando tu mundo se tambalea. ¿Qué valor tienen entonces sus palabras? Ninguno. Un solo gesto de ayuda sincera pesa más que 100 discursos de amistad. Los estoicos nos invitan a invertir la mirada. En lugar de escuchar tanto lo que otros dicen, observa lo que hacen y, sobre todo, observa qué hacen cuando no hay testigos ni recompensas. Esa es la verdadera radiografía del carácter. Pero hay algo más profundo. Al entrenar este ojo crítico hacia los demás, también lo entrenas hacia ti mismo. Pregúntate: ¿cuántas veces he prometido y no he cumplido? ¿Cuántas veces he hablado de valores que luego no he practicado? Porque al final lo que exiges a los demás debe empezar en ti.
La filosofía estoica no es un espejo para acusar, sino un camino para purificar. Hay una práctica poderosa que puedes aplicar desde hoy. Cada noche, antes de dormir, repasa tu jornada y pregúntate: ¿mis acciones de hoy reflejaron lo que digo que soy? ¿Hubo coherencia entre mis palabras y mis actos? ¿He sido un ejemplo vivo o solo un predicador vacío? Esta disciplina, que Marco Aurelio practicaba en sus meditaciones, te hará más íntegro y, al mismo tiempo, más capaz de detectar la incoherencia en los demás. No olvides que el mundo está lleno de discursos vacíos. Las redes sociales son un teatro inmenso donde miles aparentan ser virtuosos, generosos, felices. Pero cuando apagas la pantalla y observas cómo viven, cómo tratan a los demás, cómo enfrentan sus problemas, descubres otra verdad. La coherencia es un lujo, porque requiere valor. En tu camino encontrarás tres tipos de personas. Las que hablan mucho y hacen poco son humo. Su influencia es corrosiva. Las que hablan poco y hacen mucho son roca firme, aunque pasen desapercibidas. Las que ni hablan ni hacen son sombras, y su vacío puede arrastrarte. Elige con sabiduría. Al final, el consejo estoico es simple pero exigente. Mide a los demás por sus obras, no por sus declaraciones. Y mide tu propia vida de la misma forma, porque la envidia y el engaño no pueden sostenerse en el tiempo. Tarde o temprano, la incoherencia se revela como grieta en el muro. Así que te dejo esta reflexión para que la lleves contigo. Cuando escuches palabras dulces, agradece. Pero cuando observes actos de coherencia, confía. Porque son las acciones, y solo las acciones, las que revelan quién merece estar a tu lado y quién no. Y ahora, avanzaremos al siguiente paso, aún más revelador. Aprender a identificar cómo reacciona alguien frente a tu éxito. Porque allí, en ese instante, la envidia suele quitarse la máscara. Hay un momento en la vida que desnuda la verdadera naturaleza de las personas. El instante en que tú triunfas. No cuando estás en el suelo, no cuando todo te sale mal, porque entonces muchos se acercan por compasión o por sentirse superiores. El momento decisivo es cuando brillas, cuando alcanzas algo que otros no han conseguido, cuando tu esfuerzo da frutos. Allí es donde la máscara de muchos se resquebraja. La filosofía estoica nos advierte: la reacción ante el éxito ajeno es un espejo fiel del alma. El amigo verdadero se alegra sin reservas, su júbilo es tan limpio como el tuyo. En cambio, el envidioso se incomoda, sonríe de forma forzada, murmura un felicidades que suena hueco. Por fuera te aplaude, pero por dentro su corazón arde con resentimiento. Piénsalo con calma. ¿Cuántas veces has compartido una buena noticia y has sentido que alguien cercano se tensaba, que sus ojos no brillaban de verdad, que sus palabras eran más frías que cálidas? Esa sensación no miente. La envidia es torpe para ocultarse. Se disfraza de halago, pero se traiciona en el tono, en el gesto, en el silencio incómodo. Los estoicos insistían en algo esencial. No existe competencia con los demás, solo contigo mismo. El único hombre al que debes superar es al que fuiste ayer. Esta verdad, tan simple como olvidada, es el antídoto contra la envidia. Quien la comprende celebra tus logros como si fueran suyos, porque entiende que tu victoria no disminuye su valor. Pero quien no la comprende siente que tu éxito lo empequeñece, como si tu luz apagara la suya. Marco Aurelio, en medio de guerras y pestes, nunca se engañó. Sabía que no todos a su alrededor celebraban sus victorias. Algunos fingían lealtad, otros callaban resentimientos. Por eso escribía para sí mismo, recordando que la verdadera grandeza consiste en alegrarse por el bien de los demás y en no depender del reconocimiento ajeno. La pregunta que debes hacerte es clara: ¿quién se alegra de corazón cuando tú avanzas? ¿Quién sonríe con sinceridad cuando alcanzas un logro? La respuesta a estas preguntas dibuja el mapa de tus relaciones más auténticas. Observa. El amigo genuino celebra contigo incluso lo que no entiende. No necesita que tu éxito le beneficie para alegrarse. El envidioso minimiza lo que has hecho. Te dirá que fue suerte, que no es gran cosa, que otro lo hizo mejor antes. El falso aliado aparenta apoyo, pero busca la manera de sembrar dudas, de restar brillo, de recordarte tus errores pasados para disminuir tu presente.
La reacción al éxito revela más que 1000 discursos sobre amistad o lealtad. Es allí donde los celos no pueden ocultarse. Déjame contarte una escena que quizá hayas vivido. Logras un ascenso, un proyecto, un reconocimiento. Los mensajes llegan, las felicitaciones abundan. Pero, al mirar bien, distingues dos clases de miradas. Unas limpias, transparentes, que comparten tu alegría como si fuera propia. Y otras apagadas, tensas, que esconden un reproche mudo. ¿Por qué él y no yo? Ese contraste es la frontera entre la sinceridad y el engaño. Los estoicos nos enseñan a no reaccionar con rabia ante la envidia ajena. ¿Por qué? Porque lo que siente el otro está fuera de tu control. Lo único que puedes decidir es cómo proteger tu serenidad. El resentimiento de los demás no debe convertirse en una carga que lleves a la espalda. Tu misión es observar, comprender y mantener distancia sin odio. Aquí aparece una lección práctica. No intentes convencer al envidioso. Nunca aceptará que lo es. Y cuanto más le expliques, más se defenderá con ironías o excusas. El camino estoico es otro. Cultivar tu grandeza interior, reforzar tu carácter y elegir con sabiduría a quien permites entrar en tu círculo más cercano. Recuerda, tu éxito no es una ofensa, es fruto de tu esfuerzo. Nadie tiene derecho a hacerte sentir culpable por crecer. Si alguien no soporta tu brillo, no apagues tu luz. Simplemente aprende a caminar con ella lejos de las sombras. Pregúntate también algo fundamental. ¿Y tú cómo reaccionas al éxito de los demás? Porque la filosofía estoica no es un arma para señalar defectos ajenos, sino un espejo que nos devuelve la verdad. Si alguna vez sientes incomodidad ante el triunfo de otro, detente. Eso es envidia intentando colonizar tu corazón. Lucha contra ella recordando que la única comparación válida es contigo mismo. Cada persona tiene su camino, y el progreso de otro no disminuye tu propio valor. Imagina un mundo donde todos celebraran sinceramente los logros ajenos. La envidia desaparecería, y la colaboración sería natural. Ese mundo parece lejano, pero empieza en ti. Si eliges alegrarte sin reservas por el bien de otro, ya estás sembrando una semilla distinta. Así que la próxima vez que triunfes, no solo observes tu alegría, observa el eco en quienes te rodean. Esa reacción te revelará quién camina contigo de verdad y quién solo camina contigo por interés o conveniencia. El éxito es un filtro poderoso. Separa a los compañeros sinceros de los falsos. Los estoicos decían, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Podríamos adaptarlo. La verdadera riqueza en las relaciones no consiste en tener muchos amigos, sino en tener pocos, pero auténticos. Tu tarea es sencilla pero profunda. Afina tus ojos para distinguir las sonrisas limpias de las sonrisas envenenadas. No guardes rencor, pero tampoco te expongas ingenuamente. La serenidad exige discernimiento. Y ahora, con esta claridad, avancemos un paso más. Porque no basta con ver cómo reaccionan ante tu éxito. El siguiente signo es todavía más revelador. Cómo tratan a quienes no pueden ofrecerles nada. Allí, en el trato con los más humildes, se desnuda el verdadero rostro del alma. Hay una prueba silenciosa que revela con claridad quién es quién. Observa cómo una persona trata a aquellos que no tienen poder, a quienes no pueden darle nada a cambio. Esa actitud desnuda el verdadero carácter mucho más que los gestos hacia quienes ocupan un cargo o poseen influencia. El emperador Marco Aurelio, en medio de su imperio y rodeado de aduladores, lo sabía bien. El valor de un hombre se mide por lo que hace cuando nadie lo ve. Y yo añadiría, también por cómo se comporta con quienes el mundo desprecia o ignora. Piensa en esto. Quien muestra respeto al camarero que le sirve un café, demuestra nobleza. Quien trata con amabilidad al portero, al limpiador, al aprendiz, revela grandeza interior. En cambio, aquel que solo es cortés con el jefe o el poderoso, pero desprecia a los pequeños, muestra que su respeto no nace del corazón, sino del interés. La envidia y el engaño se manifiestan, no tanto en lo público y grandilocuente, sino en lo cotidiano y humilde. El que aparenta bondad frente a quienes pueden beneficiarle, pero se vuelve altivo con los débiles,
en realidad no es bondadoso, es oportunista. Los estoicos nos recuerdan que todos compartimos la misma naturaleza. Epicteto, siendo esclavo, enseñaba con más libertad que muchos emperadores. No es la cadena la que me hace esclavo, sino la dependencia de lo que no controlo. Sham, siendo considerado inferior, mostró que la dignidad humana no depende de la posición social, sino de la integridad con la que se vive. Pregúntate, ¿qué ves en los demás cuando hablan con alguien que no puede favorecerlos? ¿Mantienen la misma sonrisa que muestran a quienes admiran? ¿O se transforman en seres arrogantes, impacientes, incluso crueles? Allí, en ese contraste, la máscara cae. Imagina una escena. Un compañero de trabajo se desvive en atenciones frente al director de la empresa, pero cuando pasa junto al personal de limpieza, ni siquiera los mira, o peor aún, los trata con desprecio. ¿Qué te dice esa incoherencia? No es respeto lo que guía sus actos, sino cálculo. Esa persona no valora a las personas, valora el poder. Y donde hay cálculo, hay engaño. Donde hay desprecio hacia el débil, hay inseguridad disfrazada de superioridad. El alma noble, en cambio, no distingue entre alto y bajo, entre influyente e invisible. Ve en todos la misma chispa de humanidad. Y precisamente esa mirada igualitaria es la que lo convierte en alguien confiable. La filosofía estoica insiste, somos parte de una misma comunidad universal. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Cuando desprecias a uno de los tuyos, te desprecias a ti mismo. Cuando humillas al débil, estás sembrando semillas de tu propia ruina. Y sin embargo, vivimos en un mundo donde muchos construyen su imagen sobre la sumisión hacia los fuertes y la arrogancia hacia los vulnerables. No lo olvides. Esa actitud es un signo claro de falsedad, de pequeñez de espíritu, de alma envenenada por la envidia y el resentimiento. Por eso, si quieres distinguir la autenticidad de la hipocresía, no observes cómo alguien trata al poderoso. Eso cualquiera puede fingirlo. Observa cómo trata al débil, al que no tiene voz, al que no puede devolver nada. Esa es la prueba definitiva. También quiero invitarte a un ejercicio de introspección. No se trata solo de mirar hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Cómo tratas tú a quienes parecen no tener nada que ofrecerte? ¿Eres paciente con el anciano que camina lento por la calle? ¿Agradeces al conductor del autobús, al cajero, al mensajero que llega cansado? ¿O reservas tu mejor sonrisa solo para quienes crees que pueden abrirte puertas? La coherencia empieza en uno mismo. No puedes exigir nobleza si tú mismo caes en el desprecio. La práctica estoica es dura porque no nos permite escondernos. Nos confronta. Y aquí hay un secreto poderoso. Cuando tratas con respeto a los que no tienen poder, tu alma se engrandece. No lo haces por ellos solamente, lo haces por ti. Cada gesto de bondad sincera fortalece tu carácter, moldea tu identidad, te recuerda que no necesitas aparentar nada para ser grande. Un alma que respeta a todos no teme la traición, porque no vive pendiente de recompensas externas. Un corazón que trata con justicia incluso a los olvidados, no necesita la validación de los poderosos. Y eso lo convierte en invulnerable al veneno de la envidia y el engaño. Recuerda esto como una máxima práctica. Quien humilla a los débiles, tarde o temprano traicionará a los fuertes. Si alguien muestra crueldad hacia los que no pueden defenderse, es cuestión de tiempo que su falsedad también te alcance a ti. Por eso, aprende a observar los pequeños gestos, cómo habla con un camarero, cómo responde a un niño, qué palabras usa con alguien que le pide ayuda sin tener nada que ofrecerle. La grandeza se mide en esos detalles. Y quien falla en lo pequeño, fallará en lo grande. Así que, cuando quieras evaluar la sinceridad de alguien, no te fijes en sus discursos. Mira cómo trata a los que no cuentan. Esa es la radiografía más clara de su alma. Y, sobre todo, recuerda aplicarlo a tu propia vida, porque la filosofía estoica no es un arma para acusar, sino una disciplina para vivir con rectitud. Trata a todos con la misma dignidad, y serás inmune a la falsedad. El mundo necesita más hombres y mujeres capaces de mirar con respeto a quienes otros ignoran. Ese es el verdadero triunfo. No el éxito vacío. No la acumulación de poder.
sino la capacidad de vivir en coherencia con la idea de que todos compartimos la misma naturaleza. De ese modo, construirás relaciones sólidas y auténticas, y al mismo tiempo aprenderás a detectar a quienes fingen amistad, porque su trato con los débiles siempre los delata. La envidia y el engaño pueden esconderse en las palabras, pero la forma en que alguien trata a los más humildes nunca miente. Y ahora que has comprendido esta lección, avancemos al siguiente signo. La diferencia entre un elogio sincero y una adulación interesada. Allí descubrirás otra de las trampas más sutiles del alma. Hay un veneno dulce que muchos beben sin darse cuenta. La adulación. Llega envuelta en palabras agradables, en frases que inflan el ego, en gestos de admiración exagerada. A primera vista parece un regalo, pero en realidad es una trampa, porque no todo elogio nace del corazón. Muchos nacen del cálculo, de la envidia disfrazada, del interés oculto. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no es lo que los demás dicen de ti lo que importa, sino lo que tú piensas de ti mismo. ¿Por qué? Porque si tu valor depende de la aprobación externa, te vuelves vulnerable a la manipulación. Basta con que alguien te diga lo que quieres escuchar para que bajes la guardia y entregues tu confianza. El elogio sincero es simple, directo, concreto. Reconoce un esfuerzo real, celebra un mérito específico. La adulación, en cambio, es excesiva, vaga, desproporcionada. No se enfoca en la realidad, sino en inflar tu ego. Y detrás de ese exceso suele haber una intención oculta. Obtener un favor, disimular la envidia, abrir una puerta que de otro modo permanecería cerrada. Pregúntate: ¿este elogio corresponde de verdad con lo que hice? ¿O es tan exagerado que parece más una estrategia que un reconocimiento? Un colega que te dice: qué brillante fue tu exposición, clara y precisa, probablemente habla con sinceridad. Pero quien te repite insistentemente: eres el más grande, nadie se compara contigo, todo lo que haces es perfecto, quizá no te esté alabando a ti, sino tejiendo una red para atraparte. El peligro de la adulación es que acaricia donde somos más frágiles: el orgullo. Y si no vigilas tu orgullo, serás fácilmente manipulado. Epicteto lo decía sin rodeos: si alguien te halaga, cuídate, no sea que te conviertas en esclavo de su opinión. Mira a tu alrededor. ¿No has notado cómo algunos, en el trabajo o en la vida social, se especializan en elogiar sin medida a los poderosos, a los influyentes, a quienes pueden abrirles camino? Ese elogio no es virtud, es estrategia. Y donde hay estrategia disfrazada de afecto, hay engaño. El verdadero amigo no teme decirte la verdad aunque duela. El adulador jamás lo hará, porque su objetivo no es tu bien, sino su beneficio. El amigo sincero corrige con amor. Has hecho bien, pero podrías mejorar en esto. El adulador jamás señalará un error, porque teme perder el acceso a tu favor. Por eso, distinguir entre ambos no es un lujo, es una necesidad vital para proteger tu alma. Déjame darte una clave práctica. Mira cómo reacciona esa persona cuando no tienes nada que darle. El elogio sincero permanece incluso cuando no hay recompensa. La adulación desaparece en cuanto dejas de ser útil. Imagina una escena. Un compañero te halaga constantemente cuando lideras un proyecto exitoso. Pero cuando ese proyecto termina y ya no necesita tu apoyo, sus palabras se enfrían, su entusiasmo se disuelve. Esa incoherencia es el signo de la adulación interesada. El elogio verdadero no busca manipular, busca animar. No es excesivo ni teatral, es sobrio, humano, transparente. Como decía Séneca: alaba con moderación, no sea que parezca adulación. La diferencia puede parecer sutil, pero no lo es. El elogio sincero te fortalece, te da ánimo para seguir creciendo. La adulación te adormece, te hace depender de la opinión ajena, te convierte en rehén del aplauso. Y aquí entra otra reflexión necesaria. ¿Qué hay de ti? ¿Cuántas veces has adulado para agradar o para obtener algo? La filosofía estoica exige honestidad radical. No basta con identificar a los falsos afuera, hay que arrancar la falsedad que habita en nosotros. Si alguna vez has elogiado más de lo que sentías,
no para animar, sino para conseguir un favor. Ahí estaba la adulación. Todos hemos caído en ello. La clave no es culparse, sino corregirse. A partir de ahora, que tus palabras sean espejo de tu corazón, no máscara de tu interés. Un ejercicio poderoso. La próxima vez que vayas a elogiar a alguien, detente y pregúntate, ¿lo digo por él o por mí? ¿Es para animarlo o para ganar algo? Si la respuesta nace de la sinceridad, adelante. Si nace del cálculo, guarda silencio. El silencio es más digno que la adulación. Recuerda, el verdadero poder está en mantener tu autoestima enraizada en ti mismo, no en las palabras de otros. Si sabes quién eres, ningún halago te hará perder la cabeza, y ninguna crítica injusta te derrumbará. Marco Aurelio lo resumió magistralmente. La opinión de 1000 hombres no altera lo que eres. Si lo comprendes, serás libre. Porque la adulación perderá su fuerza sobre ti. Y quien no se deja seducir por palabras vacías, se vuelve invulnerable al engaño. Por eso, vigila con atención. Agradece los elogios sinceros, porque son alimento para el alma. Desconfía de la adulación, porque es miel envenenada. Y sobre todo, aprende a elogiar con verdad, sin exagerar, sin mentir, con la nobleza de quien busca el bien del otro. Haz de esta práctica tu escudo. Porque la envidia y el engaño no siempre se muestran como hostilidad. A menudo se visten de admiración exagerada. Pero quien tiene ojos estoicos, distingue entre la luz auténtica y el reflejo falso. La grandeza no consiste en recibir aplausos, sino en vivir de tal modo que, incluso sin ellos, sigas firme y en paz contigo mismo. Y con esta claridad, avancemos al siguiente signo. Porque más allá de las palabras y los halagos, hay una prueba que no falla. La consistencia en el comportamiento. Allí descubriremos si alguien vive en la verdad o en la máscara. Hay una virtud silenciosa que separa a los auténticos de los falsos. La consistencia. En un mundo donde muchos cambian de rostro según la ocasión, donde las palabras se adaptan como máscaras al público que las escucha, la coherencia se convierte en un bien escaso y, por eso mismo, en una prueba infalible. Los estoicos lo entendían bien. Marco Aurelio anotaba en su diario personal. El hombre noble es igual consigo mismo en todo momento. Esa igualdad, esa armonía entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se promete y lo que se cumple, es lo que revela la fortaleza del carácter. El envidioso y el hipócrita rara vez logran mantener esa coherencia. Su vida está hecha de disfraces, y los disfraces, tarde o temprano, se desgastan. Hoy fingen apoyo, mañana murmuran críticas. Hoy sonríen, mañana clavan la daga en la sombra. Su inconsistencia es su delatora. Las grietas de la falsedad. Observa con atención a quienes te rodean. Dicen una cosa y hacen otra. Son generosos en público pero egoístas en privado. Cambian de opinión o de valores según la persona con la que hablen o la conveniencia del momento. Estas grietas pequeñas, repetidas en el tiempo, son señales de una verdad incómoda. No caminas junto a alguien auténtico, sino junto a un actor. El alma envidiosa no puede ser constante porque vive comparándose, calculando, ajustando su conducta a lo que cree que le conviene. No se mueve por principios, sino por intereses. Y los intereses cambian de un día a otro. La serenidad de la coherencia, el hombre o la mujer que vive en coherencia, en cambio, ofrece paz. Su actitud no depende del lugar ni de la compañía. Tratan con el mismo respeto al poderoso que al humilde, con la misma amabilidad al amigo que al desconocido. No necesitan fingir, porque han decidido vivir según principios firmes. Un ser así es roca en medio de la tormenta. Puedes volver a él una y otra vez, y siempre lo encontrarás igual. Esa consistencia genera confianza, porque sabes que no depende del capricho del momento. Los estoicos insistían en la necesidad de cultivar esa coherencia en uno mismo. Epicteto enseñaba, no te vanaglories por tu coherencia, vívela. Y Séneca añadía, el sabio se mantiene igual en la adversidad y en la prosperidad. El valor de las pruebas. ¿Cómo distinguir entonces al sincero del hipócrita? Pon atención cuando las circunstancias cambian. En la abundancia, siguen siendo humildes. En la dificultad, siguen siendo leales. Cuando nadie los observa,
¿Siguen siendo rectos? La consistencia se revela especialmente en las pruebas. Es fácil ser amable cuando todo va bien. Lo difícil es mantener la misma actitud cuando la vida se oscurece. El falso se delata entonces. Su máscara se rompe bajo la presión. El auténtico, en cambio, se mantiene igual, porque no actúa para los demás, sino desde su esencia. El ejemplo cotidiano. Piensa en un compañero de trabajo que proclama valores de honestidad, pero que no duda en mentir para salvarse de una responsabilidad. Piensa en un amigo que habla de apoyo incondicional, pero que siempre desaparece en tus horas más duras. Piensa en un familiar que se declara comprensivo pero que pierde la paciencia por el detalle más mínimo. ¿Ves la inconsistencia? No es un accidente, es la huella de la falsedad. En cambio, recuerda a aquella persona que, sin hacer ruido, siempre está cuando lo necesitas. Que actúa de la misma forma, te vea quien te vea o no te vea nadie. Que mantiene sus principios incluso cuando le resultan incómodos. Esa es la persona coherente. Ese es el verdadero aliado. El reto personal. Pero no caigamos en la trampa de usar esta lección solo para juzgar a otros. La filosofía estoica nos exige mirar primero hacia adentro. ¿Eres tú coherente con tus principios? ¿O cambias de actitud según quien esté delante? ¿Mantienes tus valores en la dificultad? ¿O los sacrificas al primer obstáculo? El examen no es cómodo, pero es necesario. Porque la incoherencia también nos acecha a nosotros. Y si no la combatimos dentro, terminaremos convirtiéndonos en aquello que criticamos fuera. Un ejercicio práctico. Cada noche, al repasar tu día, pregúntate si has actuado de acuerdo con tus principios, incluso en los momentos incómodos. Si no lo hiciste, no te castigues, pero comprométete a corregirlo mañana. La consistencia no se construye en un día, sino con repeticiones diarias, con pequeñas victorias constantes. La fuerza invisible, cuando alguien vive con coherencia, irradia una fuerza invisible. Los demás pueden no estar de acuerdo con sus ideas, pero lo respetan porque saben que es íntegro, que no juega con máscaras. Esa fuerza es la que protege contra la envidia y el engaño. Nadie puede manipular a quien vive enraizado en principios firmes. La incoherencia, en cambio, siempre termina saliendo a la luz. Puedes engañar a algunos por un tiempo, pero no a todos para siempre. Y el precio de vivir en la mentira es alto. La desconfianza ajena y, lo peor, la pérdida de respeto hacia uno mismo. El legado de coherencia. Marco Aurelio no necesitaba proclamar su grandeza. Su coherencia en medio del caos hablaba por él. Gobernaba un imperio y, aún así, se repetía a sí mismo cada día. Vive de acuerdo con la naturaleza, no con la opinión. Ese es el legado que podemos recoger. Vivir de tal forma que, donde quiera que estemos, seamos los mismos. Reflexión final. Así que recuerda, la consistencia es la huella de la autenticidad. El incoherente, tarde o temprano, revela su falsedad. El coherente, aunque incomode, siempre inspira confianza. Mira a tu alrededor, observa las acciones en distintos escenarios, compara palabras con hechos, y descubrirás quién merece tu confianza y quién no. Y, sobre todo, trabaja en tu propia coherencia. Porque la mejor forma de detectar falsedad afuera es erradicarla primero dentro de ti. Con esta lección clara, avancemos al siguiente signo. Porque si la consistencia muestra la autenticidad, hay otra prueba que revela aún más, la manera en que alguien reacciona a la crítica. Allí, en ese cruce de orgullo y humildad, se descubre quién busca la verdad y quién vive atrapado en el engaño. Hay un momento incómodo que revela más de lo que aparenta. Cuando recibimos una crítica, es allí, en ese cruce entre orgullo y humildad, donde el alma muestra su verdadera condición. La forma en que alguien reacciona ante la corrección puede ser una ventana clara hacia la envidia, el engaño o, por el contrario, hacia la grandeza de espíritu. Los estoicos eran firmes en esto. Marco Aurelio dejó escrito: si alguien me muestra que pienso o actúo de manera equivocada, cambiaré con gusto, porque busco la verdad, y la verdad jamás ha dañado a nadie. Estas palabras, tan sencillas como poderosas, encierran una clave. El sabio no teme a la crítica, la busca, la agradece. El necio y el envidioso, en cambio,
Se ofenden, se defienden, atacan. El orgullo herido. La crítica tiene la fuerza de una luz que entra en una habitación oscura. Alumbra rincones que preferiríamos mantener ocultos. Por eso, quien vive de apariencias siente la crítica como un ataque personal. El hipócrita se enfurece. Teme que sus defectos queden expuestos. El envidioso responde con agresividad. No soporta que se le señalen errores porque su orgullo frágil se derrumba fácilmente. El manipulador descalifica al que critica, intentando silenciarlo para mantener intacta su máscara. ¿Has visto a alguien reaccionar con violencia verbal cuando apenas se le hizo una observación? Ese es un signo claro de debilidad interior. No teme a la crítica en sí, sino a que la crítica revele su falta de autenticidad. La humildad que aprende. En cambio, el alma fuerte y sincera acoge la crítica con calma. Escucha, reflexiona, distingue entre lo justo y lo injusto. Si la crítica es válida, la agradece, porque le ofrece una oportunidad de crecer. Si es injusta, no se ofende. La deja pasar, como el viento que sopla y se disipa. Epicteto enseñaba: cuando alguien te insulte o te critique, recuerda que habla de lo que cree ver. Si lo que dice es cierto, corrígete; si es falso, ignóralo. Esta es la esencia de la libertad interior. No dejar que las palabras ajenas gobiernen tu estado de ánimo. El ambiente de la crítica. Imagina un líder. Si es sincero, pedirá retroalimentación a sus colaboradores, escuchará con respeto, agradecerá las sugerencias. Así, creará un ambiente de confianza y crecimiento. Si es falso, castigará a quien lo critique, impondrá silencio, rodeándose solo de aduladores. Así, creará un clima de miedo y estancamiento. El modo en que alguien recibe la crítica no solo habla de él, sino también del ambiente que genera a su alrededor. La humildad construye. El orgullo destruye. El aprendizaje personal. Pregúntate ahora, ¿cómo reaccionas tú ante la crítica? ¿Te irritas? ¿Te justificas? ¿Buscas excusas? ¿O escuchas? ¿Filtras? ¿Agradeces lo que te ayuda a mejorar? La filosofía estoica nos invita a entrenar el alma para responder con serenidad. No se trata de aceptar todo pasivamente, sino de discernir sin dejarse arrastrar por la ira. La crítica puede ser un regalo disfrazado de incomodidad. Un ejercicio útil. La próxima vez que alguien te critique, en lugar de responder de inmediato, guarda silencio unos segundos. Respira y pregúntate: ¿qué verdad puede haber aquí para mí? Ese instante de pausa es la diferencia entre la reacción ciega y la respuesta sabia. La falsedad desenmascarada. Quien no soporta ser criticado suele estar escondiendo algo. El que vive con coherencia no teme ser observado, porque sabe que su vida es transparente. El que vive de apariencias, en cambio, necesita proteger su imagen con uñas y dientes. Por eso, cuando alguien se enfurece desmedidamente ante una corrección, lo que muestra no es fuerza, sino miedo. Miedo a que su falsedad quede al descubierto. La crítica, entonces, es una herramienta poderosa para desenmascarar la envidia y el engaño. Basta observar. Acepta la corrección con apertura. Probablemente sea sincero. Reacciona con hostilidad, burla o desprecio. Es un signo de inseguridad y falsedad. La práctica estoica. Los estoicos no buscaban halagos, buscaban la verdad. Y sabían que la verdad duele a veces, pero que ese dolor purifica. Como el hierro que se templa en el fuego, el alma se fortalece al aceptar la corrección. Marco Aurelio se repetía: prefiero ser corregido y mejorar, que persistir en el error por orgullo. Esa frase es un recordatorio de que la verdadera grandeza no consiste en tener siempre la razón, sino en estar dispuesto a rectificar. El llamado a la acción. Hoy vivimos en un mundo donde muchos reaccionan con susceptibilidad extrema. Una palabra crítica basta para desatar ofensas, rupturas, enemistades. Esta fragilidad no es signo de progreso, sino de debilidad. Si queremos vivir con serenidad estoica, debemos hacer lo contrario. Entrenar nuestra alma para agradecer la crítica constructiva y desarmar con silencio la destructiva. No olvides. La crítica injusta no te define. Habla más del crítico que de ti. Y la crítica justa es un maestro disfrazado. Ambas, si las usas bien, pueden hacerte más fuerte.
Reflexión final. La próxima vez que quieras evaluar a alguien, observa cómo reacciona cuando lo corrigen. Si acepta con calma y busca aprender, es alguien en quien puedes confiar. Si se ofende, ataca o manipula, cuídate. Probablemente su alma esté gobernada por el orgullo, la envidia o el engaño. Y, sobre todo, mírate a ti mismo. Porque la mejor manera de reconocer la grandeza ajena es cultivarla primero dentro de ti. Con esta lección damos un paso más en el camino. Hemos visto cómo la crítica revela el alma. Ahora, avancemos hacia otro signo sutil pero poderoso: las comparaciones. Porque allí, en esas frases aparentemente inocentes, la envidia se asoma con claridad. Hay frases que parecen inocentes, casi triviales, pero que encierran un veneno sutil. Las comparaciones. A simple vista, pueden sonar como observaciones neutras: qué bien, pero fulano lo hizo mejor. Me gusta, aunque no supera lo de Mengano, pero detrás de esas palabras late un malestar más profundo: la incapacidad de alegrarse por el bien ajeno. La filosofía estoica nos enseña que la comparación constante es una cárcel que alimenta la envidia y corroe la paz interior. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad proviene de no valorar lo que otros dicen o hacen, sino de centrarte en lo que está bajo tu control. ¿Qué está bajo tu control? Tus actos, tu esfuerzo, tu progreso. Lo que no está bajo tu control es la trayectoria de los demás. Entonces, ¿por qué medirte siempre con ellos? El reflejo de la inseguridad, cuando alguien te compara con otro, no habla tanto de ti como de sí mismo. Esa comparación es un espejo de sus inseguridades, de su incapacidad para reconocer tu valor sin reducirlo. Si logras un ascenso, quizá alguien diga: está bien, pero a Juan le costó menos tiempo. Si presentas un proyecto, escucharás: muy interesante, aunque Ana lo explicó con más claridad. Si recibes un elogio, puede llegar acompañado de un sí, pero no es para tanto, otros han hecho más. ¿Lo notas? No es simple objetividad. Es un intento de restar brillo, de sembrar dudas, de hacerte sentir que tu victoria no basta. Esa es la huella de la envidia disfrazada de comentario. El veneno disfrazado. El problema de las comparaciones no es solo externo. Cuando te las repiten muchas veces, corres el riesgo de interiorizarlas. Empiezas a mirar tus logros con desdén, a creer que nunca es suficiente, a sentir que siempre falta algo. Y así, sin darte cuenta, el veneno se instala en tu corazón. Los estoicos nos advierten: no dejes que las palabras ajenas dicten el valor de tu vida. Si caes en esa trampa, terminarás corriendo una carrera infinita en la que nunca habrá descanso. Porque siempre habrá alguien más rápido, más fuerte, más brillante. Y si tu autoestima depende de compararte, nunca conocerás la serenidad. El antídoto. El progreso interior. El verdadero antídoto es simple, aunque exigente: compárate solo contigo mismo. Pregúntate cada día: ¿soy más sabio que ayer? ¿He controlado mejor mis pasiones que la semana pasada? ¿He actuado con más rectitud que en el pasado? Ese es el único marcador válido. Porque tu vida no es la de Juan ni la de Ana. Tu camino es único. Tu ritmo es único. Tus pruebas son tuyas. Séneca lo dijo con claridad: nadie puede llevar una vida feliz si se ocupa demasiado de lo que posee su vecino. El envidioso se obsesiona con lo ajeno y se pierde a sí mismo. El sabio se ocupa de su jardín interior, y allí florece la paz. El arte de escuchar comparaciones, pero volvamos al punto central. ¿Cómo detectar la envidia a través de las comparaciones? Escucha con atención. Si alguien te compara de forma recurrente con otros, probablemente intenta rebajar tu valor. Si las comparaciones se enfocan en resaltar lo que te falta y no lo que tienes, hay resentimiento disfrazado. Si incluso en tus mejores momentos aparece un pero, es señal de que no saben soportar tu brillo. Estas comparaciones no son datos objetivos, son confesiones veladas. El envidioso no puede evitar medir todo con la vara de los demás, porque su autoestima está construida sobre la competencia, no sobre la autenticidad. La respuesta estoica. ¿Qué hacer cuando alguien te compara? Primero, no reaccionar con ira. Recuerda, lo que dicen no está bajo tu control. Segundo, no interiorizarlo.
Devuelve la comparación a quien la pronuncia. Habla más de él que de ti. Tercero, reafirmar tu propio camino. Dite a ti mismo: mi única tarea es ser mejor que ayer. De esta manera, la comparación pierde su filo. Se convierte en un eco vacío que no penetra tu alma. El espejo hacia adentro, y una vez más, el estoicismo nos obliga a mirarnos también a nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia comparas tú a los demás? ¿Te sorprendes diciendo mejor que él, peor que ella? ¿Sientes envidia cuando otro progresa más rápido que tú? Si la respuesta es sí, has encontrado un área de trabajo interior. La comparación innecesaria no solo hiere al otro, también te encadena a ti. Un ejercicio útil. Cuando notes que vas a comparar, detente y pregúntate: ¿qué me enseña esta situación sobre mí? Si otro ha alcanzado algo antes, en lugar de envidiarlo, úsalo como inspiración, pero nunca como medida de tu valor. La grandeza de celebrar sin medir. Imagina la libertad de poder alegrarte por el bien ajeno, sin necesidad de calcular si es mayor o menor que el tuyo. Esa es la grandeza del sabio. Ver en la victoria del otro un motivo de gozo, no una amenaza. El envidioso vive encadenado a un marcador invisible que siempre lo hace sentir insuficiente. El sabio destruye el marcador y camina en paz. Reflexión final. Las comparaciones son uno de los lenguajes más comunes de la envidia. Quien las repite te está mostrando, sin quererlo, que no puede valorar tu luz sin oscurecerla con otra. Tú, en cambio, puedes elegir. No reaccionar con resentimiento, no dejarte arrastrar, no caer en esa dinámica. Recuerda esta máxima: el único combate digno es contra tu propio yo de ayer. Y con esta claridad, avancemos al siguiente signo. Porque si las comparaciones revelan envidia, hay otra prueba aún más decisiva: la manera en que alguien enfrenta sus fracasos. Allí, en la derrota, el carácter se desnuda por completo. No hay escenario más revelador del carácter humano que el fracaso. El éxito puede ocultar debilidades, la abundancia puede disfrazar carencias, pero la derrota desnuda el alma. Allí, cuando las cosas no salen como se esperaba, cuando los planes se derrumban y la vida golpea con dureza, es cuando se muestra quién es quién. El sabio frente al fracaso. Los estoicos nunca temieron al fracaso, porque lo entendían no como un final, sino como un maestro. Marco Aurelio lo decía con calma: lo que obstaculiza la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Para el sabio, un tropiezo es una oportunidad de aprender. Una caída. Un recordatorio de humildad. Una pérdida. Un terreno fértil para crecer en resiliencia. El alma noble reconoce su error sin vergüenza, lo analiza, lo acepta, lo convierte en lección. No necesita inventar excusas, porque sabe que fallar no lo hace menos digno, lo hace más humano. El orgulloso frente al fracaso, el envidioso y el falso, en cambio, reaccionan de forma muy distinta. No soportan el fracaso porque destruye la imagen que han construido de sí mismos. No buscan la verdad, buscan proteger su máscara. Por eso, cuando fracasan, buscan culpables externos. La culpa es del jefe, de la suerte, de la vida, de todos menos de ellos. Crean historias falsas para encubrir el error. Exageran dificultades, inventan obstáculos, adornan su derrota para no parecer débiles, o atacan a otros. En lugar de aceptar su caída, difaman, critican, restan valor a los logros ajenos para compensar su herida interior. ¿Te suena familiar? Seguro conoces a alguien que, tras un fracaso, siempre encuentra un responsable fuera de sí mismo. Esa actitud no es fortaleza, es miedo. Miedo a mirarse en el espejo de la verdad. La grandeza en la adversidad. Epicteto lo decía con crudeza: las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Now one. Cuando alguien se enfrenta a la adversidad, se ve su verdadera esencia. El honesto se levanta y aprende. El falso se esconde y acusa. El envidioso convierte la caída en resentimiento. Por eso, si quieres conocer el corazón de una persona, no mires cómo celebra sus victorias. Observa cómo enfrenta sus fracasos. Ahí, y solo ahí, sabrás de qué está hecho. Ejemplos cotidianos.
Imagina dos compañeros de trabajo. Uno presenta un proyecto y no logra la aprobación. Su reacción es simple. Reconoce los errores. Agradece la retroalimentación. Busca mejorar para la próxima vez. Esa persona crece. El otro, ante la misma situación, estalla en quejas, acusa de injusticia, desprecia el criterio de los demás. Esa persona se estanca. La diferencia no está en el fracaso en sí, ambos lo vivieron, sino en la actitud. El fracaso no es lo que nos define, lo que nos define es la respuesta. El peligro de negar la derrota. Quien no acepta sus fracasos vive prisionero de la mentira. Necesita aparentar que nunca cae, que todo lo controla, que siempre gana. Pero esa ilusión es insostenible, porque la vida se encarga de recordar que todos somos vulnerables. El que no sabe perder, no sabe vivir. Porque la vida está hecha de pérdidas inevitables. Dinero, salud, personas, proyectos. Negarlas es negar la realidad. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, imaginar lo peor antes de que ocurra. No para vivir con miedo, sino para entrenar el alma en la aceptación. Así, cuando el fracaso llegaba, ya estaban preparados. Lo recibían como parte natural del camino, no como una catástrofe. El valor de la aceptación. Aceptar el fracaso no significa resignarse ni abandonar. Significa reconocer lo que pasó sin adornos ni autoengaños. Aprender lo que se pueda y seguir adelante. Séneca lo expresaba con lucidez. No es que nos falte valor para emprender las cosas porque son difíciles. Son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas. El fracaso, visto con ojos serenos, es un recordatorio de que intentarlo ya es un acto de valor. Mirada interior. Detente un momento y pregúntate, ¿cómo reaccionas tú cuando fracasas? ¿Te paralizas y culpas al mundo? ¿O te levantas, aprendes y sigues? La respuesta a esas preguntas dice más de ti que cualquier éxito pasado. Porque la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en caer y levantarse con dignidad. El signo de la falsedad. Así como el éxito revela la envidia de algunos, el fracaso revela su falsedad. Quien no admite sus errores, quien miente para cubrirlos, quien se dedica a criticar a otros para distraer de su caída, está mostrando que vive atrapado en el engaño. Y si alguien es capaz de mentir sobre sus fracasos, ¿qué te hace pensar que será sincero en sus victorias? La coherencia exige transparencia en ambos extremos, saber celebrar con humildad y saber fracasar con dignidad. Reflexión final. El fracaso no es un enemigo, es un espejo. En él puedes ver tus miedos, tus debilidades, pero también tu capacidad de resiliencia. Quien lo rechaza se queda estancado. Quien lo acepta se convierte en dueño de sí mismo. Así que la próxima vez que quieras evaluar a alguien, no te quedes en cómo habla de sus triunfos. Pregúntale cómo habla de sus fracasos. Si los reconoce con serenidad, esa es una persona auténtica. Si los niega o culpa siempre a otros, aléjate. Allí habitan la envidia y el engaño. Recuerda esta máxima estoica. No es la derrota lo que nos define, sino el modo en que respondemos a ella. Y con esta verdad en el corazón, avancemos hacia la última lección. Porque si el fracaso revela el carácter, hay un juez aún más íntimo y silencioso. La voz interior. Escucharla con claridad es el arte supremo de la sabiduría. Hay un maestro silencioso que nunca se equivoca y que siempre camina contigo. Tu voz interior. No es un ruido, no es una ocurrencia pasajera, no es una emoción impulsiva. Es esa sensación profunda, casi inexplicable, que aparece cuando algo no encaja, cuando una sonrisa parece falsa, cuando una palabra suena hueca, cuando una presencia, por muy amable que se muestre, te incomoda. Los estoicos sabían que, además de la razón, existe una brújula íntima que nos orienta, la intuición. Marco Aurelio lo llamaba el daimon interior. Esa parte del alma que, si se escucha con atención, te indica cuándo actuar, cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo alejarte. La incomodidad como señal. ¿No te ha ocurrido alguna vez estar con alguien que, en apariencia, lo hace todo bien, pero que a ti te genera inquietud? No tienes pruebas, no tienes argumentos, solo una incomodidad que persiste. Esa es tu voz interior. Y rara vez se equivoca. El problema es que hemos aprendido a silenciarla. La sociedad nos dice,
Sé educado, no desconfíes, no seas paranoico. Y en ese intento de encajar, ignoramos nuestra brújula natural. Resultado. Terminamos rodeados de falsos amigos, atrapados en ambientes envenenados por la envidia y el engaño. La filosofía estoica nos invita a lo contrario. Escucha tu interior con la misma atención con la que observas el mundo. Intuición y razón. No enemigos sino aliados. Ahora bien, cuidado. La voz interior no es excusa para la paranoia. No se trata de desconfiar de todos, ni de vivir interpretando sombras donde no las hay. El camino estoico exige equilibrio. Escuchar la intuición, pero contrastarla con la razón. Cuando sientas esa incomodidad con alguien, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué hechos la respaldan? ¿Qué incoherencias has notado? Hay palabras que no se corresponden con actos. Así, la intuición se convierte en aliada de la razón, no en enemiga. Una alerta sin reflexión es miedo. Una reflexión sin intuición es ceguera. La sabiduría nace de la unión de ambas. La serenidad de confiar en ti mismo. El envidioso y el hipócrita quieren confundirte, hacerte dudar de lo que percibes. Te dirán que exageras, que malinterpretas, que ves fantasmas. Pero si aprendes a confiar en tu voz interior, recuperarás una fuerza enorme. La de no necesitar pruebas externas para proteger tu paz. Séneca lo expresaba con claridad. La conciencia es para el alma lo que el sol para el cuerpo. Tu conciencia ilumina. Escúchala. Ejemplos cotidianos. Un colega se muestra siempre disponible y sonriente, pero al salir de una reunión sientes que algo no es transparente. Días después descubres que saboteaba tu trabajo. Una amistad insiste en que te apoya, pero tu corazón percibe frialdad en sus gestos. Con el tiempo, notas que compartía tus confidencias con otros. Una pareja parece afectuosa en público, pero tu alma detecta un vacío. Más adelante, descubres que la relación estaba sostenida en la apariencia, no en la verdad. En todos esos casos, tu voz interior habló primero. El error no estuvo en que no supieras, sino en que no te escuchaste. El entrenamiento estoico, escuchar la voz interior, no es cuestión de magia, es cuestión de práctica. Los estoicos cultivaban momentos de silencio diario para examinar su conciencia. Marco Aurelio, al final de cada día, revisaba sus actos. ¿He sido fiel a mis principios? ¿He actuado con justicia? ¿He sido digno de mí mismo? Ese ejercicio fortalecía su oído interior. Tú puedes hacer lo mismo. Antes de dormir, dedica unos minutos al silencio. Pregúntate, ¿qué sentí hoy en mis encuentros? ¿Con quién me sentí ligero? ¿Con quién pesado? ¿Hubo sonrisas que me dieron paz y otras que me dejaron inquietud? No lo juzgues al instante, solo regístralo. Con el tiempo, tu intuición se hará más nítida, y tu razón aprenderá a interpretarla. El poder de elegir, al final, tu voz interior es un recordatorio de algo esencial. Tienes derecho a elegir con quién compartir tu vida. No necesitas pruebas jurídicas para alejarte de alguien que roba tu paz. No necesitas justificarte ante nadie por escuchar tu intuición. Tu serenidad es un tesoro demasiado valioso como para ponerlo en manos de quienes te generan desconfianza. Los estoicos no se preocupaban por complacer a todos, sino por vivir en coherencia consigo mismos. Y tú estás llamado a lo mismo, a dejar de mendigar aprobación externa y empezar a honrar la voz que habita dentro de ti. Reflexión final. En esta serie hemos recorrido 10 señales para detectar la envidia y el engaño. Hemos hablado de las acciones frente a las palabras, de la reacción ante el éxito y el fracaso, del trato a los débiles, de la adulación, de la coherencia, de la crítica y de las comparaciones. Pero la última lección, la más profunda, es esta. Confía en tu voz interior, porque al final, ni el amigo más sabio ni el maestro más recto puede sustituir lo que tu propia alma te susurra. Esa voz, si la escuchas con atención y la filtras con razón, nunca te traicionará. Marco Aurelio lo resumió en una frase inmortal. Refúgiate en tu mente. Examina allí lo que es digno y lo que no lo es. Esa es tu fortaleza inexpugnable. Un santuario donde ni la envidia ni el engaño tienen acceso. Así que hoy te invito a un acto de valentía. Escucha esa voz. Respétala. Hazla guía de tus decisiones.
Y la próxima vez que tu corazón te diga que algo no encaja, no lo calles. Esa puede ser la diferencia entre vivir rodeado de sombras o caminar en la luz de la autenticidad. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a honrar tu voz interior, aunque el mundo te llame exagerado? ¿Estás preparado para elegir la serenidad antes que la aprobación? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios. Confío en mi voz interior. Que esa declaración no sea solo palabras, sino el inicio de una vida gobernada por tu conciencia, y no por la falsedad ajena.